Alejandro nos contó de qué se trata el arte del suiseki y ahora nos va a enseñar cómo complementarlo haciendo las bases o los die de madera para que nuestras piedras luzcan mejor. Bueno, cuando nos referimos a las piedras suiseki, es muy notable que pueden ser exhibidas sobre un pedestal tallado en madera, o también tenemos en cuenta la exhibición sobre una bandeja con arena o con agua, llamado suiban, o ambas, conteniendo tanto arena con el toque de la humedad del agua, que lo va a hacer un poco más de tono más oscuro, más pronunciado a esa arena, la cual se tiene en cuenta la estética de la piedra, los tonos que puede llevar los minerales de una piedra en relación al tipo de arena que utilicemos y sobre todo los tonos que va a tener la bandeja. Por lo general son bandejas muy planas, de poca profundidad, que nos sirven para dar un aspecto más purista en el concepto del suiseki o de contemplar piedras, paisajes, donde siempre van a estar evocando una escenografía de una playa o de un mar que bordeado con arena van a sobresalir los grandes peñascos o literalmente las costas rocosas, acantilados o por ejemplo arcos, o para marcar la fisonomía de una montaña lejana, alguna montaña cercana con muchos detalles, como se le ha mostrado previamente. En el tema del armado, el tallado de la base de madera, se llama daisa, hace caso a una base o pedestal o peana, la cual comienza con un corte de madera preparada, un pequeño tablón o tablero que se va a situar la piedra y se va a marcar con un pequeño lápiz la circunferencia, el patrón de la base de la piedra, para luego ser tallado el hueco donde va a entrar y se va a posicionar la piedra. Esto luego va a ser recortado. En este caso tengo una serie de objetos que les puede resultar un poco didáctico y muy útil a la hora de tener en cuenta y pensar, de sentarnos a tallar y de diseñar una base a medida de nuestra piedra. Ahora les voy a proceder a mostrarles sobre algunos elementos, herramientas a tener en cuenta. En mi caso no suelo utilizar mucha maquinaria de corte, lo que sí, todos mis elementos son manuales y he adquirido una cierta facilidad de poder manejarlas para lograr, como en este caso con un material didáctico que he preparado justamente para la ocasión. Es un pequeño tablón, una pequeña madera de cedro que tiene varias cosas donde puedo determinarles unas partes mucho más lisas, más blancas, otras más de tonos rosados. En este caso van a ver que está semi trabajada porque quería mostrarles desde que uno recorta y prepara el tablero para trabajar tanto el hueco de la piedra donde va a calzar la piedra, como también los detalles de cómo se va a ir haciendo las paredes de la misma, las diferentes escalas del hueco donde va a ir la piedra situada, las paredes, y en algunos casos he dejado unas pequeñas salientes, unas muescas para que les vaya manifestando cómo hago para llegar a obtener la pared, tanto las patas, el borde, un solo borde simple o un reborde, en este caso doble, en esta mitad de la piedra, en esta mitad de la madera. Si la parto al medio, literalmente tengo una cara y otra diferente. Ahora falta diseñar las patas, que son los detalles minimalistas que por ahí ayudan a tener en cuenta a la hora de terminar y de refinar cómo va a quedar nuestra pieza. De todo este tablón, de esta tabla, tiene que quedarnos lo que únicamente hace falta y que va a ser donde va a encajar la piedra, y con la estética japonesa, purista, de una base. En este caso es una base muy simple, bastante recta, tiene un calce importante, dado a que la piedra misma tiene ya de por sí una base naturalmente plana.
entonces es mucho más fácil encastrarla. Teniendo en cuenta estos detalles, voy a poder proceder a mostrarles en algunos casos cómo he marcado el contorno de una piedra. En este caso he marcado con lápiz, he marcado un pequeño espacio más que va a terminar siendo el borde, los labios de esta pieza, y luego comenzamos a quitar la materia que va a sobrar. El hueco lo vamos a ir marcando con herramientas, por ejemplo, de este tipo. Vamos a ir marcándolo. En este caso yo lo trabajo con un pequeño martillo pequeño, muy pequeño, que cuando logramos marcar toda la forma de la piedra, una vez logrado esto, comenzamos a situar la piedra y a trabajar. En este caso ya está semi trabajada una primera parte donde quito unos milímetros, luego en un segundo escalón tenemos un poco más de profundidad, y el tercero que ya manifiesta la profundidad en el Daiza, donde va a encastrar la piedra. Siempre es bueno hacerlo profundamente, dejando varios milímetros para luego comenzar a bajar los niveles del Daiza. En este caso, si damos vuelta a la pieza, van a poder apreciar que está marcada, que está pintada en algunos espacios, que todo lo que va a ser lápiz va a ir desapareciendo de a poco, se va a ir desgastando la madera y van a quedar los lugares, los espacios para las patas. En cada saliente va a dar la firmeza donde se va a apoyar la pieza, la base de la pieza. En este caso tengo un poco de teñido sobre un fragmento de esta madera, donde muestro cómo voy tallando también tanto la parte desde abajo, quitando las asperezas que pueda llegar a tener, las imperfecciones propias de la madera, de la veta de la madera, como también vamos a ir logrando bajar los niveles y lograr una pieza bastante ajustada a lo que requiere la piedra. Siempre cuando se hace un trabajo de talla hay que tener en cuenta que estamos generando un pequeño recipiente, un receptáculo, un zapato para una bella piedra. Tenemos que dar el todo por el todo, dado que cada momento que uno puede tener en su día para sentarse a tallar, no tiene por qué apresurarse ni nada, tomarse su tiempo debido y utilizar las herramientas que tenga a mano. Por ejemplo, no son elementos profesionales, lo que están viendo son herramientas bastante rústicas, comerciales. Una pequeña hoja de sierra de acero rápido, por ejemplo, que esto situado con un mango, puedo calar la madera y recortar toda la circunferencia que he marcado previamente. En este caso tengo la madera completa por un sitio, por un lado, y por el otro mostrando cómo va a quedar, cómo va a ir quedando de a poquito. Cuando llegamos a estos niveles es óptimo para lograr hacer una pata. Por ejemplo, lo que se procede a hacer es marcar. Lo voy a hacer lo más rápido posible, pero voy a marcar por donde va a pasar la herramienta que voy a utilizar, una lima en este caso. Voy a usar limas circulares, la famosa lima triángulo, adaptado con un mango especial para tener no mango ancho, sino un mango que sea más o menos del mismo tamaño de la hoja. Entonces esto me va a facilitar tomarla de un lado, tomarla del otro, sin que me estropee la pieza, en algunos casos las patas que son finas, y después terminar con una lija de pared, una lija fina, que se puede ir quitando ciertas imperfecciones y sobre todo los poros de la madera. Si voy a comenzar a hacer algo, por ejemplo, para que les muestre cómo se llega de una pieza como esta a lo que es una pata, una pequeña pata, van a notar que sobra mucha madera. Quitamos lo que no hace falta para que tengamos el detalle de una pequeña formación de pata.
Para esto es esencial tener una pequeña morsa que te dé una facilidad de sujetar la pieza. En este caso lo hago manualmente como puedo, casi en el aire, para mostrarle. De todas maneras suelo trabajar haciendo esto. Suelo trabajar sin mucho soporte de herramientas. Entonces puedo saber cómo voy a manejar los filos de esta lima triángulo, por ejemplo. ¿Sí? Van a notar con cada golpe cómo sale el polvillo, el acetín propio de la madera. Se puede usar también barbijos para aquellos que son alérgicos a ciertas maderas. Se pueden tomar los recaudos necesarios para no respirarse el polvillo que va a exhalar la pieza. En este caso vamos a poder apreciar cómo hemos finalizado la tarea de tallar las pequeñas patitas sobresalientes en cada zona donde se va a ubicar la piedra, y esto le va a dar un aspecto de mayor firmeza. Está humedecida para notar este detalle, ¿no? Bueno, vamos a comenzar en esta otra sección con una pequeña muestra de cómo son halladas las piedras. Naturalmente en su sitio, en algunos casos, pueden estar lavadas, limpias por erosión mismo del agua, por acción de los elementos. Como también en otros casos, por acumulación sedimentaria, se va a conformar una especie de cubierta de lodo que puede estar relacionado con tierra o también, por ejemplo, con ceniza volcánica, una mezcla de ambas, logrando así una galleta o un terrón muy compacto, muy sólido, lo cual la piedra va a estar envuelta en esta suciedad que luego tenemos que quitar. En este caso es un ejemplar italiano, es una piedra palombino negra por lo que puedo apreciar, es un color grisáceo, oscuro. Notamos que tiene una cubierta. Esta cubierta es un bloque de arcilla muy sólida que tiene que ser eliminada. Cuando encontramos una piedra, por lo general desconocemos por la fisonomía que pueda llegar a tener. En este caso es una mera cuestión de suerte también lograr descubrir, y esto es lo más importante, es muy lindo cuando tocamos un tipo de material similar y podemos comenzar a limpiar con cepillo. En este caso es una piedra bastante dura, pero con una especie de cepillo de acero que se puede ir limpiando la zona, ¿sí? Generando pequeñas limpiezas con gubias, eliminando todo ese material, que van a notar que es una arcilla que no está vitrificada ni nada por el aspecto, es un aspecto de arcilla, un lodo que trae la piedra en sí, y esto nos da el indicio que no son piedras trabajadas, que no están cortadas, sino que son piedras que han sido modeladas en alguna época, en algún tiempo, y que en este caso es esencial tener una limpieza óptima para ir descubriendo los aspectos más sobresalientes de la piedra. Ahí van a poder apreciar una pequeña montaña que se va a ir descubriendo, ¿sí? Esto son materiales bastante interesantes, una materia muy linda, la cual estamos
inconformes de hacer llegar material. En este caso esta pieza pertenece a la señora Marita Uruchaga. Es una piedra traída, es un obsequio de un amigo, que en este caso pasa a ser una de la colección privada o personal de la Sensei. En este caso muestro cómo llegan las piedras, cómo las obtenemos directamente. Se las puede encontrar en sitios naturales que no están limpias, no están presentables. Lo que sí, el proceso se llama Yoseki, el proceso de limpieza y preparado. Cada piedra es una obra de arte natural que nosotros como autores o coautores de esta pieza tenemos que llevarla a embellecerla a un nivel de exhibición. Entonces tenemos que tener la preparación adecuada y saber cómo vamos a manejar este material para luego comenzar, por ejemplo, como en este caso, llevar a la ubicación en un daisa totalmente limpia la piedra. En este caso vamos a poder contemplar el paisaje. O sea que fíjense las diferencias, más allá del material, que son de diferentes lugares, pero en este caso de cómo son encontradas, cómo cambia la fisonomía superficial con el terrón de arcilla a estar limpias, totalmente limpias, las cuales no han sufrido ningún tipo de daño al utilizar cepillos, ni duros ni blandos, mucho menos. Entonces ahí es donde se va a manifestar el poder y el potencial evocador de esta piedra. Esto comienza de una manera, desde que lo encontramos, y llevamos un proceso de preparación, desde la limpieza y el tallado de la base para exhibirse. En esta ocasión quiero presentarles y decirles que todos los conocimientos que he ido aprendiendo de alguna manera, dándome algo de maña con pequeños gráficos, ilustraciones, artículos, alguna bibliografía, que es muy poco el material didáctico que encontramos en librerías o de alguna manera aquí en Argentina. Es un poco complejo encontrar revistas de aficionados al Suiseki y en muchos de los casos esto dificulta la tarea a la hora de querer aprender y sobrellevar un hobby que es bastante interesante, muy divertido, muy lindo para los amantes de la naturaleza, de la vida natural y sobre todo de los minerales. El arte del Suiseki hoy por hoy digamos que hemos hecho un pequeño paso hacia adelante. En mi caso soy el autor del libro de Suiseki, El arte de contemplar piedras paisajes, de mi autoría, donde podemos tener una didáctica sobre lo que es el arte del Suiseki, en el cual pongo todo mi conocimiento, toda mi pasión, todo mi sentimiento, mi cariño, en transmitirles de forma escrita con unas excelentes imágenes y todo un libro en ilustración. Les puedo mostrar algunos de los detalles que se pueden encontrar cuando vamos a buscar, tener en cuenta sitios naturales. Este libro posee aparte relatos, posee colecciones interesantes que son piedras tanto de mi autoría, de mi propiedad, como también de gente amiga, amigos de Argentina, amigos de América y también de Europa. Un material que ha reunido mucha gente, la pasión de mucha gente, y creo que este es
el cuarto o quinto material escrito en español. En este caso surge aquí en Argentina. En su tipología va a ser único en América. En este caso tenemos un material que va a sumar a la poca bibliografía que existe en el momento, y esto es haber roto de alguna manera el molde para abrir el paso, el camino formalmente al arte del Suiseki en nuestro país. Este libro en la edición limitada ha sido lanzado por un sueño particular, personal, que es traer una pequeña bolsita adaptada en la cual adentro es posible obtener alguna materia cercana para quien compre el libro, sea el dueño del ejemplar, tenga como obsequio una piedra con algún detalle que le va a servir como una primera manifestación. Es una piedra natural, colectada por mí en alguno de los ríos de Santiago, en algunos sitios que he caminado, y esto creo que tiene por un lado la didáctica del ejemplar, y también tenemos en cuenta que el lector va a tener un contacto con la materia prima, que es la piedra. Tener en cuenta cuáles son los detalles por los que hay que salir a caminar y prestar más atención a la hora de colectar una piedra, mirar alguna de sus caras y determinar qué nos evoca, el potencial que tiene esta, y así hasta llevarla a la presentación formal en una base de madera o sobre una bandeja con agua o con arena. Creo que este material representa lo que hubiera querido encontrar en alguna librería, que lamentablemente nunca he encontrado un material adecuado que me ayude a transitar, de manera intensa este placer, este gusto por las piedras y por el arte en sí mismo. Espero que aquellos que tienen el ejemplar en sus manos puedan disfrutarlo y lo atesoren y le den el valor que en mi caso le doy, no por ser el autor, sino que es el sentimiento y la obra que hubiera querido encontrar en algún lugar. Muchas gracias por este espacio brindado desde la dirección de Bonsai Studio, a la señora Marita Burruchaga, que considero una gran amiga de la vida y una sensei argentina del bonsai, la cual también ha incursionado en el arte del Suiseki, y para mí tener el privilegio de poder mostrarle mediante este canal es un placer inmenso en lo personal, y mantengo un corazón altamente agradecido a la señora Marita por permitirme mostrar este arte que ni siquiera es mío, tiene más de 2000 años y es de quien quiera transitarlo. Pertenece a todos, y este libro también pertenece a todo aquel que quiera tenerlo y poder leer, disfrutar y comenzar a transitar la senda del Suiseki. Bienvenidos al mundo del Suiseki. Para adquirir este ejemplar, lo único que tienen que hacer es dirigirse a mi casilla de mail personal, bonsai-bon@hotmail.com, o también seguirme en la cuenta de Facebook como Alejandro Bonardi. Listo.